Buenas tardes, mi nombre es Gabino Tolentino Hernández. Mi trabajo de investigación a presentar se denomina Proyecto de Notificación Puerta del Sol en Tistla Guerrero. En este proyecto se hablará sobre tres puntos importantes. Número uno, levantamiento topográfico. Número 2, proyecto de notificación. Número 3, replanteo de lotes. La concentración del comercio, educación, servicios de administración en la ciudad de Chilpancingo ha provocado la búsqueda de espacios para vivienda, situación que se vive en las ciudades más cercanas, como Petaquilla, Zumpango, Tistla, etc. La necesidad de adquirir espacios para vivienda es una situación difícil en Chilpancingo y sus alrededores. Este proyecto de lotificación se ejecuta en Tistla de Guerrero. Para poder llevarla a cabo, se adquirió el predio de tipo propiedad privada. Se realizó un levantamiento topográfico con una línea base con topografía clásica, con un equipo, estación total. Se colocaron puntos de apoyo para poder realizar dicho levantamiento sin alguna dificultad. Posteriormente se desarrolló el proyecto de lotificación de acuerdo al reglamento sobre fraccionamiento de terrenos para los municipios del estado de Guerrero. Finalmente se realizó el replanteo de los puntos por el método de intersección, abscisas y coordenadas para materializar en campo el proyecto de urbanización. En el estado de Guerrero, como en la República Mexicana, se cuenta con una gran densidad de población, ocasionada por el crecimiento natural, pero principalmente por la concentración de actividades económicas y la migración de las diferentes zonas, las cuales se han visto afectadas derivado a la economía. El acelerado crecimiento de la población ha ido en aumento. Estadísticas actualizadas hasta hoy comprueban que más del 50% de la población habita en ciudades. El aumento de personas, activos físicos, infraestructuras y actividades económicas significa que los riesgos a nivel ciudad que tienen el potencial de alterar la sociedad, la necesidad de los pobladores de ocupar los espacios libres en las periferias o en localidades cercanas de la ciudad, en su mayoría es la razón de estar cerca de los centros educativos, centros de trabajos, centros comerciales, de abastecimientos. El presente trabajo trata de un proyecto de lotificación en el cual el predio se adquirió como propiedad privada, acuerdo al que siguió con el antiguo dueño. La lotificación es la división de un terreno o predio en lotes habitacional, comercial, servicios, etc. En la lotificación, de acuerdo a la superficie total del predio, se tienen que considerar áreas de donación, áreas verdes y vialidades. Para la notificación en el estado de Guerrero se tiene que cumplir con las normas que están en el reglamento sobre fraccionamientos de terrenos para los municipios del estado de Guerrero, lo cual no los menciona en los artículos 8, 10 y 34. Número 1. El levantamiento topográfico. Un proyecto de notificación requiere de la aplicación conjunta de la planimetría como de la altimetría. El levantamiento topográfico, para poder realizarse, se tuvo que utilizar la estación total, el cual es un aparato electro-óptico utilizado en la topografía y considerado como el principal herramienta de trabajo. Consiste en la incorporación de un distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico. Antes de iniciar cualquier proyecto es necesario que se establezca un control topográfico, el cual depende de la magnitud del proyecto y del equipo a utilizar. El equipo que se utilizó para poder hacer el levantamiento en el predio Puerta del Sol es estación Total Soquia modelo Z610, trípode, bastón, prisma, material como varilla, marro, pintura, entre otros. Método de medición. Una línea base para proyectos topográficos es una línea compuesta de dos puntos con coordenadas X, Y, Z.
Dicha línea cuenta con una distancia topográfica y un azimut topográfico derivado del norte geodésico. Una línea base topográfica es uno de los trabajos más simples, sin embargo, requiere conocimientos de topografía clásica, de tecnología GNSS y geodesia. En cuanto a la topografía clásica, la distancia que debe tener una línea base entre punto y punto, la ubicación de los puntos debe ser estratégica, nos debe servir como línea de partida para movernos libremente en dirección al avance de un proyecto y a la vez evitar colocarla en un lugar donde corre el riesgo de ser destruida. En este proyecto se trabajó con la estación total Sokia modelo Z 610 para levantar la envolvente desde la línea base que se trazó en el principio del proyecto para poder levantar en su totalidad. Se pusieron estaciones en los puntos donde se puede avisar la mayoría de los puntos. Estos mismos ocuparon un total de 26 vértices de estaciones. Número 2. Proyecto de lotificación. La lotificación es un proceso que forma parte del diseño y la ordenación urbana. Una lotificación es la división de un terreno o predio en lotes para fines urbanos. Cuando la lotificación se realiza de forma masiva y en un terreno de grandes proporciones, se le denomina fraccionamiento o urbanización. Levantamientos de tipo general, lotes y parcelas. Estos levantamientos tienen por objeto marcar o localizar linderos, medianas o límites de propiedades, medir y dividir superficies, ubicar terrenos en planos generales ligado con levantamientos anteriores o proyectar obras y construcciones. En este caso, las notificaciones son una forma de ordenar el territorio. Dentro de las notificaciones, cada terreno debe contar con servicios básicos de infraestructura comunes y tener acceso a una vialidad y distribuir estratégicamente las áreas para lotes, circulación vehicular y circulación peatonal. Un lote es el área privada destinada para un uso, ya sea de vivienda, comercio, etc. Estos lotes deben tener acceso a una acera o banqueta y a una vialidad. La manzana es el área conformada y delimitada por varios lotes. Se encuentra rodeada por vialidades y aceras o banquetas. Las características generales del predio Puerta del Sol es que este cuenta con dos accesos. El acceso principal está antes de llegar a la caseta de cobro de Chilpancingo a Tizla y el segundo acceso está por la carretera vieja Metlalapan. Cuenta con un área verde, un área de donación, vialidades como son calles y banquetas, 26 manzanas y 457 lotes. En base al levantamiento topográfico que se realizó, se obtuvo un plano topográfico y de curvas de nivel. Número 3. Replanteo de lotes. El replanteo de lotes es la traslación al terreno de los datos y elementos que aparecen en los planos. Replanteo de lotes. Este consiste en llevar al terreno la información que se halla en los planos en trasladar ángulos y distancias que cuentan con los lotes. La primera tarea es reunir, ordenar y compactabilizar toda la información disponible, tanto la que se encuentra en el terreno como la contenida en los planos de proyecto. Es el reconocimiento y análisis de la información existente en el terreno, detalles importantes, obstáculos que puedan afectar el trabajo. Inicialmente se verifica la exactitud del levantamiento topográfico existente, la forma, linderos, superficie, ángulos y niveles del terreno. Una vez marcados los puntos de referencias y marcados los linderos que delimitan el lote, se procede a marcar los ejes en el terreno. Después de tomar un punto de referencia, este se traza en el terreno. Para ubicar el primer punto, se fijan con exactitud estos y se comienza a trazar los ejes iniciando por los ejes principales y verificando siempre distancias, paralelismo, perpendicularidad y ángulos contenidos en los planos. El proceso del replanteo. El replanteo topográfico es una operación en la que se marcan sobre el terreno a edificar los puntos o lindes básicos del proyecto.
Explicado de forma muy simple, realizar esta tarea no es otra cosa que realizar unas marcas sobre el terreno que indiquen toda la información que haya contenida en los planos. En este sentido, el proceso inverso al levantamiento topográfico para replantear se va a utilizar las estaciones que se pusieron en el predio para replantear por coordenadas polares, por abscisas y ordenadas, por intersección. El equipo que se utilizó es la estación Total Soquia modelo SET 610, trípode, bastón, prisma, material como varilla, marro y pintura, entre otros. Como número 4 tenemos los resultados, discusiones y conclusiones de este proyecto. Los resultados es desarrollar un proyecto de lotificación en el predio denominado Puerta del Sol, ubicado en los alrededores de Tizla. Trajo consigo grandes aprendizajes en cuanto a la aplicación de los conocimientos obtenidos, y una de las más grandes satisfacciones fue el logro para que los residentes y habitantes puedan obtener un patrimonio y espacio familiar que sea apto y propicio para su desarrollo y beneficio de los mismos. Debido a la falta de infraestructura y a la economía que se vive en el estado de Guerrero y a la alza de todos los insumos para que las familias puedan obtener un patrimonio, se logró con plena satisfacción un levantamiento topográfico. Se desarrolló el proyecto del fraccionamiento cumpliendo con las especificaciones, normas y reglamentos correspondientes. Se ejecutó en campo el replanteo y marcaje de los puntos que conforman el proyecto de lotificación. En conclusión, a lo largo del trabajo se explica el proceso global de un proyecto de lotificación para la consulta de estudiante o profesionista que deseen involucrarse en esta actividad. Se muestra que la topografía planimétrica y altimétrica son marco teórico adecuados para el desarrollo de este tipo de proyectos de lotificación en pequeñas o grandes áreas. El conocimiento y la experiencia del ingeniero topógrafo geodesta es importante para llevar a cabo este tipo de proyectos, para así analizar y evaluar las condiciones de la superficie terrestre. Los proyectos de lotificación deben ser apegados al reglamento para un buen funcionamiento de construcción o uso a fin futuro. Bueno, esta fue mi presentación de mi proyecto de investigación, proyecto de lotificación Puerta del Sol en Tizla Guerrero. Mi nombre es Gavino Tolentino Hernández. Muchas gracias por su atención.